soy Hernán. Después de esta historia sobre vida, muerte y reciclaje de un textil, voy a contarte mi TFM desde el principio. El proyecto está en Valencia y es un prototipo híbrido de planta de reciclaje textil, parque y parking. Al principio lo desarrollé en la parcela propuesta por la unidad docente, Sociópolis. Sin embargo, tras visitar el lugar, decidí reubicarlo en un barrio más problemático, para que el edificio participase de una complejidad mayor. Durante su desarrollo, se ha ido compactando su superficie, optimizando su relación con el entorno y particularizando su funcionamiento interno. En la ciudad de Valencia se puede leer la historia de su industria textil y su relación con el Mediterráneo a través de su configuración como ciudad, de la evolución de su metabolismo como ciudad y de sus singularidades arquitectónicas. A esta tradición se une el proyecto. La ubicación geográfica de Valencia le otorga las condiciones bioclimáticas óptimas para cultivar, por ejemplo, moreras para los gusanos de seda. La periferia me permite entender la ciudad desde los centros desde los que se negocia su funcionamiento y a la vez es el lugar en el que se produce la transición entre lo rural y lo urbano. El proyecto lo que hace es construir físicamente esa transición. Hoy en día, la industria vinculada al fast fashion produce con hilos importados de Asia y desecha el 88% de la ropa que consumimos en vertederos africanos. El programa del proyecto se inserta en este ciclo textil, cambiando el metabolismo de la ciudad, reciclando las 10.000 toneladas de ropa desechada en Valencia para crear hilos para la industria ya existente, autorreciclaje doméstico y toldos, que mejoran climáticamente los espacios públicos en condiciones de extremo calor. La elección de la ubicación del proyecto se basa en el estudio de la isla de calor urbana. Las muertes por enfermedades cardiorrespiratorias aumentan un 12% cada vez que aumenta 1 grado la temperatura de disparo. Relacionando las zonas más afectadas por la isla de calor con los barrios más vulnerables, elijo el barrio periférico Benimamet, interviniendo en el gran descampado abandonado que colinda con la Huerta Valenciana, insertando el proyecto en la ciudad consolidada, integrando dos caracteres completamente contrarios, lo industrial, en un barrio claramente residencial, y lo natural, que en este proceso de transformación es un parque. La hibridación de programas consigue dar complejidad a la ciudad, proponiendo espacios indefinidos en contacto con la naturaleza que permiten que el perímetro y el interior de la actuación pueda ser colonizado por distintos usos lúdicos. Un parque al que se le construye un espacio vinculado a lo grutesco, de uso flexible que puede servir como aparcamiento disuasorio de apoyo a la estación de metro. El proyecto convierte en espectáculo el proceso industrial del reciclaje, exhibiéndolo de forma pedagógica. Entre lo cavernoso y el proceso lineal de reciclaje se sitúan los espacios en los que puedes ver cómo tus pantalones se convierten en hilo que acaban cubriendo una calle. Todo este proceso acaba en un gran volumen que emerge sobre el basamento, a modo de vestíbulo de la ciudad entoldada, donde se exhibe la producción de toldos, una nueva lonja de la seda en la que toda la sociedad participa en la celebración del reciclaje. El edificio ensambla dos tipos de espacios, uno de hormigón primitivo pegado a la tierra y otro ligero metálico industrializado, que en su confrontación con el entorno y entre ellos permiten su funcionamiento mediante el aprovechamiento de las máquinas industriales y su funcionamiento bioclimático pasivo utilizando el viento del clima húmedo de Valencia y el frescor de los espacios ajardinados para temperar el conjunto, combinando la inercia térmica del hormigón con la estructura metálica más susceptible de variación térmica, conectados con chimeneas solares y torres de atrapavientos que climatizan con la diferencia de presiones y la convección natural del aire caliente. En el proceso constructivo se establece un equilibrio con las persistencias, utilizando las propias tierras como encofrado de la parte cavernosa y los restos pétreos para fraguar un hormigón reciclado. Además, una combinación de sustratos para rellenar la cubierta verde que permiten que el edificio no sea una construcción que dé servicio exclusivo a las personas, sino también cohabitar dentro de la ciudad con otras especies, como los Bombyx mori, comúnmente conocidos como gusanos de seda. Esta arquitectura no es dura, estable ni pretende estar acabada. Tiene una condición temporal. Es un icono del reciclaje que en principio puede parecer una pieza rotunda, pero que al acercarse se percibe como cotidiana, con la cualidad de abrir el telón en planta baja para que la gente entre, disfrute y aprenda. Esta máquina urbana de textiles reciclados no solo viste y desviste la ciudad, sino a sí misma, con lo que el propio edificio produce.
utilizando un sistema de fachada textil enrollable que permite estacionalmente la sustitución de la fachada para hacer su metamorfosis. El edificio tiene cualidades de la naturaleza que no se hacen ni por mimetismo ni por traslación. El proyecto nace siendo familia de los monstruos termodinámicos, dejando muchas partes como soporte de futuras construcciones. La ciudad de Valencia ha sido la que lo ha encaminado a la vinculación con lo textil, encontrando su oportunidad en el exceso de ropa que iba a acabar en vertederos y que el proyecto vuelve a meter en el metabolismo de la ciudad con toldos, en el propio edificio con las fachadas y en una escala más doméstica. Es un gran gusano de seda para Valencia.